aire otra vez. Estamos alrededor de la palabra del Señor y vamos a compartir. En este tiempo, mis hermanos, estaba orando, buscando la voluntad del Señor. Señor, ¿qué palabra necesitan mis hermanos en este tiempo? Este tiempo de tanta convulsión, de tanto temor, de incertidumbre, ¿qué va a pasar? Cada día, al levantarnos, estamos a veces hasta temerosos de escuchar la noticia o las decisiones del presidente o de los gobernantes del mundo, ¿no es cierto? Porque decimos esto cada vez se pone peor, ¿no es cierto? Y está la cosa brava, ¿no es cierto? Si usted va por las calles, ve que la gasolina aumentó, ¿no es cierto? Y todo eso. Entonces, Señor, ¿qué palabra podemos compartirle a nuestros hermanos para fortalecernos en la fe? Y saben una cosa, queridos hermanos, yo tengo problemas como todo el mundo, pero hay alguien que es nuestro refugio, que es nuestra confianza, y ese es el Señor. En esta noche quiero compartir un salmo que es la fuente de nuestra confianza, donde buscamos refugio, donde buscamos la tranquilidad, la paz. Y no es el Salmo 91, como algunos puedan pensar. Yo quiero en esta noche llevarlos a un salmo que tiene 11 versículos. Es el Salmo 46. Y mis hermanos, antes de entrar en el estudio de Marcos, me pareció bien, y yo creo que al Espíritu Santo también, que compartiéramos esta palabra juntos. Miren lo que dice la palabra. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este salmo, mi hermano, lo podemos dividir en 4 porciones, 11 versículos, y lo podemos ver en 4 porciones. Aquellos que les gusta anotar, nota estos 4 puntos que para meditar, seguir estudiando este salmo, esta palabra del Señor, ¿no es cierto? Y fíjense, podemos tomar del versículo 1 al 3, y allí podemos ver, Dios es nuestro refugio. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Nuestro refugio, aunque la tierra tiemble, sea sacudida. Dice, aunque la tierra tiemble, aleluya, sea removida. Usted piense esto, aunque la tierra sea removida. Yo me acuerdo hace muchos años allí en Argentina, estaba durmiendo una mañana y empecé a sentir que la tierra se movía. En lo más cerca que tuve a un terremoto, fue una réplica de un terremoto que se dio en la provincia de San Juan. Yo vivía en la provincia de Córdoba, varios kilómetros de allí, pero era notable cómo la cama, el piso se movía, las luces colgantes se sacudían, ¿no es cierto? Y yo creo que lo más parecido es eso. Yo creo que no hay ateos en un terremoto. Yo creo que no hay bravucones en un terremoto. Aún los más bravos en ese momento sienten el miedo. Aunque la tierra sea removida, no te olvides, Dios es nuestro refugio. Aleluya. Pero noten que dice, no es solo nuestro refugio, nuestro amparo, sino también nuestra fortaleza. Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos va a permitir atravesar cualquier situación. Gloria al nombre del Señor. Y dice, por tanto, si Dios es, ahora nosotros tenemos que obrar en consecuencia. Si Dios es nuestro refugio, si Dios es nuestro amparo, si Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos pedir? Nuestro pronto auxilio. Mi hermano, a veces estamos en una situación de emergencia y quisiéramos que ya nos pudieran atender. Yo el otro día tuve un percance, se me partió un diente y era la noche, ¿no es cierto? Y hubiera querido ya tener el dentista ahí para que ahí me estuviera
controlando y recién pude ir y tenía turno para hoy y anduve corriendo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios es nuestro pronto auxilio. No tenés que esperar al próximo día, no tenés que esperar a que el consultorio abra, no tenés que esperar absolutamente. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mi hermano, no te olvides nunca de esto. ¿Estás en tribulaciones? Aleluya. Tú aplicas, porque Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué estás pasando tribulaciones? Porque Dios quiere que lo conozcas como tu pronto auxilio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aunque la tierra sea removida y se trasplacen los montes, aleluya, al mar, al corazón del mar, a lo profundo del mar. Mi hermano, ustedes saben que la montaña más alta es el Himalaya. 8.000 metros de altura. Pero ¿sabes qué? Las profundidades del mar, si mal no recuerdo, las fosas de las Marianas, tiene como 15 kilómetros de profundidad, el doble de lo que es el Himalaya. Me van siguiendo. Aunque el Himalaya vaya a lo profundo del mar y no se lo vea más, dice la palabra, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién alguna vez ha estado parado a la orilla del mar y de pronto vinieron las olas y sacudieron, ¿no es cierto?, con la tempestad? Pero sabes que, mi hermano, aunque dice que aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Gloria a Dios, pero acá también hay una cosa. Podemos interpretarlo, mi hermano, desde el punto de vista teológico. Las aguas agitadas del mar son la política mundial. Y vaya que si las aguas de la política, el mar de la política está convulsionado. Pero ¿sabes qué, mi hermano? No te olvides de una cosa. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria al nombre del Señor. Ahora podemos, el siguiente punto que podemos ver, mis hermanos, para que esto se recuerde. Acuérdense que nuestra memoria es secuencial y tenemos que ir organizando, ¿no es cierto?, la información que compartimos para que sea de provecho y para que pueda perdurar en la memoria de los que nos oyen. Y entonces dice la palabra, desde el verso 4 al verso 7 tenemos la otra división. Y dice así la palabra, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Aleluya. Gloria al nombre. ¿Qué es lo que no va a ser conmovida? La ciudad de Dios. Ahora, claro, usted puede decir, la ciudad de Dios, Jerusalén. Pero sabes que la iglesia también es conocida como la ciudad de Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice que es el santuario de las moradas del Altísimo. Mi hermano, tienes que acordarte una cosa, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la tribulación, no te olvides de esto. Dios está en medio de ti, aleluya, gloria a Dios. Del río sus corrientes alegra. ¿Cuál es el río? El Espíritu Santo. Mi hermano, lo que nosotros necesitamos, aleluya, es recordar las palabras de Jesús. Cuando dijo, el que creyere en mí, de su interior, aleluya, brotarán, correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu que habrían de recibir, porque Él todavía no había sido glorificado. Pero tengo buenas noticias que darte. Jesucristo ha sido glorificado y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Y qué lindo que podemos ver que Él todavía tiene las ropas manchadas en sangre. Esa sangre no ha coagulado. Esa sangre no ha perdido vigencia. Esa sangre no ha perdido efectividad. Aleluya. Él está allí intercediendo. Cada vez que Dios va a hacer algo acá en la tierra, mis hermanos, se está hablando mucho, mucho acerca de que Dios ha decretado, establecido. Pero ¿sabes qué, mi hermano?
Cuando Dios va a hacer algo, ahí tiene que mirar a su hijo. Aleluya. Tiene que mirar a su hijo y cuando ve a su hijo ve esa sangre que mancharon sus vestidos. Esa sangre que habla a favor de ti y de mí. Esa sangre que te ha cubierto, esa sangre que te ha redimido, esa sangre que te ha hecho cercano al Padre y ahora podemos llamarle Padre nuestro, Abba Padre. ¿Podrá Dios abandonar a sus hijos? Mira si no hay para tener confianza en Él. Dice que del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Mi hermano, como creyentes en Cristo Jesús, como aquellos que hemos recibido el poder de lo alto, que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, mis hermanos, es necesario que dejemos fluir esas aguas. Aleluya. Y que al juntarnos con otros hermanos empecemos a fluir en la corriente del Espíritu y se va a hacer un río caudaloso que va a alegrar la ciudad de Dios. Las congregaciones, el avivamiento viene en la medida que nosotros dejemos fluir el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Del santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No te olvides de esto. Que te olvides de cualquier cosa que yo diga en esta noche, pero no te olvides de esto. Dios está en medio de ella. Aleluya. ¿Y querés que te recuerde la promesa que dice el Señor? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hermano, no lo dejes solamente para las reuniones. No lo dejes solamente para esos tiempitos de estar juntos. Cada momento, mi hermano, donde hay 2 o 3, donde haya 2 nomás, allí el Señor está. Pero claro, tenemos que estar congregados en el nombre del Señor Jesús. Nuestras vidas tienen que estar sometidas a Él. Que el alfarero divino esté trabajando en nuestras vidas para ensamblarnos juntos con nuestros hermanos y formar el cuerpo de Cristo. Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Aleluya, gloria a Dios. Dios la ayudará al clarear la mañana. Ahora, claro, mi hermano, cuando tenemos problemas, dificultades y nos vamos a dormir, y si logramos conciliar el sueño, mi hermano, y si te llegas a despertar a la mitad de la noche, vas a ver que es un tiempo de mucha oscuridad. No ha cambiado nada, al contrario. Ves las cosas, no la ves con claridad, pero sabes que la palabra dice al clarear la mañana. Ya hasta ahora, cada vez que anocheció, cada vez que fue de noche, siempre llega la mañana, al clarear la mañana. Gloria al nombre de Cristo. Al clarear la mañana, dice la palabra, su ayuda. Aleluya. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Bramaron las naciones. Y vaya que si las naciones están bramando. Aún los líderes de Irán amenazan, dicen cosas, le retrucan los otros presidentes de las otras naciones. Las naciones están bramando, están gritando, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice la palabra? Titubearon los reinos. Miren, ya titubeó el gobierno de Venezuela, ¿no es cierto? Titubeó la República Islámica de Irán. Pero también puede titubear los Estados Unidos de América, mi hermano. No tenga ninguna duda. Titubearon los reinos, titubearon los gobiernos. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Gloria al nombre de Cristo. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Aleluya. La tierra, derretir es cuando la tierra se pone sensible, se pone maleable, deja ser trabajada. En este tiempo, mi hermano, de tanto conflicto, viene, mi hermano, yo no creo, te lo digo sinceramente, yo no creo que está porque Dios dijo y está establecido y tiene que suceder eso. Dios nos habló a medio de los profetas que iba a haber guerra y todo, para que estuviésemos preparados. Pero no dijo que no oráramos. Es más, cuando el Señor Jesús está hablando allí en Mateo 24 y en Marcos 13, cuando habla acerca de las señales del fin, y le dice que los que estén en la azotea no bajen a buscar la ropa, y dice, y rogad
para que vuestra huida no sea en invierno, dice el Señor, ni en día de reposo. Me van siguiendo. O sea que hay un... Mi hermano, Dios es justo, Dios es santo, Dios es soberano, pero también es misericordioso. No nos olvidemos nunca de eso. Nosotros somos más legalistas que Dios. Por eso no nos olvidemos de la misericordia de Dios. En este tiempo, mis hermanos, que se está orando tanto a favor de Israel y de todas las cosas de Estados Unidos, y nos olvidamos, mis hermanos, que en Irán y en otros países también hay cristianos, también hay gente que está muriendo que es inocente. Y Dios no quiere, dice, no quiere Dios la muerte del inocente. Por eso, mis hermanos, es tiempo de estar clamando a Dios. Es tiempo de estar buscando a Dios en lo íntimo del lugar secreto, ¿no es cierto? Y dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mis hermanos, podemos ver que estamos seguros en la presencia de Dios. Pero hay algo, mi hermano, que tenemos que hacer. La presencia de Dios no es un amuleto donde nosotros vamos, lo frotamos y ya está. Para que la presencia de Dios sea real, tenemos que dejar fluir el Espíritu Santo en nuestras devociones, en nuestra comunión junto con los hermanos. Pero claro, para eso hay que ceder el control. Hay que dejar que el Espíritu Santo obre de acuerdo a la voluntad del Padre y no de acuerdo a nuestros deseos. Bendito sea el Señor. Ahora fíjense en la última parte de este versículo, que es del capítulo 8 y 9, perdón, la penúltima parte, 8 y 9. Venid, ved las obras de Jehová. Y acá te da las razones por qué podemos confiar en Jehová. Acuérdense, Él no tenemos que desesperarnos. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y me dice que aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque la tierra sea removida, aunque suceda lo que suceda, Dios está con nosotros. Pero claro, mis hermanos, ahora la apelación es para que dejemos fluir el Espíritu Santo. Mi hermano, en este tiempo que estamos con el oído tanto en los medios de noticias, de información, hemos estado escuchando muy poco la voz de Dios. Nos estamos dejando sacudir por tantas imágenes en la televisión. Pero yo me aseguro, mi hermano, que hemos pasado muy poco tiempo en el lugar secreto, el lugar de la oración, el lugar de escuchar la voz de Dios. Y te digo una cosa que has estado con este tema de Israel y del conflicto armado. Mi hermano, la guerra final, la batalla del Armagedón, que va a ser allí, que narra el libro de Apocalipsis, no va a ser contra Israel. Te lo digo así, mi hermano. La batalla del Armagedón va a ser cuando las naciones van a venir a pelear contra el ungido de Jehová, contra el Señor Jesucristo que ya va a estar acá en la tierra. Así de sencillo, mi hermano. Por lo tanto, mi hermano, deja que oremos por Israel para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Así como Pablo decía, mi oración por Israel no es para que sean armados más, no es para que venzan a los enemigos, sino que mi oración por Israel es para salvación. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, tengamos cuidado porque a veces buscamos más profecías bíblicas que la palabra del Señor Jesucristo, las enseñanzas de Él, el sentir que hay en el corazón de Él. Mi hermano, nadie, ningún profeta del Antiguo Testamento dice la Biblia que está intercediendo por la humanidad. El único intercesor válido es el Señor Jesucristo. Por eso hay que escucharle a Él. Ya Elías y Moisés estuvieron en el monte de la transfiguración. Pero el Padre les tuvo que decir, oigan, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hoy más que nunca, mis hermanos, tenemos que leer el Nuevo Testamento y buscar la voz del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Él dice, acuérdense que el Padre lo constituyó heredero de todas las cosas y Él es el sustentador de todas las cosas. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo.
Ahora yo digo una cosa, si va a ser el heredero de todo, si Él va a heredar todo esto, ustedes van a pensar, van a pensar que Dios va a dejar que esto termine arruinado así. No, mi hermano, tenemos que buscar al Hijo. Buscad al Hijo antes que Él se llene de ira. Honrad al Hijo. Acuérdense en Salmo 2, mi hermano, es tiempo de honrar al Hijo, de honrar al Señor Jesucristo. Yo he puesto mi Rey en Sión, no hay otro Rey que Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, dio Él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios, aleluya, de Jacob. Y ahora viene la otra parte que le decía el Salmo 46, 8 y 9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Aleluya, aleluya. Lo que pueden hacer los rusos, los iraníes o los Estados Unidos con sus armas, no es nada comparable con lo que Dios puede hacer. Dice que ha puesto asolamientos en la tierra. Antes que Estados Unidos tirara la primera bomba atómica allá en Hiroshima y en Nagasaki, ya Dios exterminó toda una ciudad mandando fuego del cielo. Quemó todo, Sodoma y Gomorra. Mis hermanos, muchos hablan que Dios está operando. Yo les digo una cosa, cuando Dios se manifieste, ahí sí que vamos a ver cosas tremendas. Dice la palabra, ¿qué es lo que hace el Señor? Venid, ver las obras de Jehová. Tenemos que, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que estás esperando ver? Mi hermano, si quiere ver cosas, mirala a través de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, venid, ver las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras. Aleluya, gloria a Dios. Es el único que tiene la última palabra en toda guerra. Por eso, mi hermano, tenemos que orar al Señor porque Él es el que tiene la última palabra. No decirle qué es lo que tiene que hacer, ni orar a favor de esto o a favor de... No, Señor, interviene tú. Tú sabes todas las cosas. Nosotros podemos ser engañados por nuestros corazones. Pero el Señor no. Dice, hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Ustedes saben que ahí está incluida Rusia, está incluida China, y no sé qué otro país podrás tener temor, Irán, Irak y qué sé yo cuánto. Hasta los confines de la tierra, incluye todo. Nuestro Dios hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza. Eso me está hablando de armas de guerra. Armas en aquel tiempo eran sofisticadas, el arco y la lanza. Pero ahora habla de misiles interbalísticos, interoceánicos y qué sé yo cuántas cosas. Pero mi Dios quiebra todo eso, puede desmenuzarlo con una palabra de su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Estad quietos, ahí está la clave de todo, mi hermano. Deja de estar agitado. Mi hermano, cuando una persona puede estar tan llena de miedo que empieza a temblar, nos damos cuenta que estamos temerosos, porque mis hermanos, ¿saben cuándo me doy cuenta que una persona, si hay un grupo de personas, me doy cuenta cuál es el que más tiene temor? Miren que soy viejo, y uno con los años aprende cosas. Cuando hay un grupo de personas, ¿saben cuál es la persona que tiene más temor? Es la que está diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo. Porque ese es el que está teniendo más miedo. Me van siguiendo, mi hermano. Porque la única manera de no tener miedo no es mediante la palabra de un hombre. Es que el hombre ese te lleve a mirar a Dios, que te revele a Dios con su vida. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra, estad quietos. No es que dejen de hacer cosas, dejen de estar en afanosa inquietud, temerosos. Aquíétense, porque cuando no nos aquietamos, mi hermano, no podemos oír claro. Yo me acuerdo cuando era chico, yo era de tierra adentro, ¿no es cierto?, como decimos, y los únicos pececitos que veíamos muchas veces en los charcos eran los renacuajos, la cría de los sapos y de las ranas, ¿no es cierto? Y éramos chicos y los queríamos agarrar allí, parecían pececitos. Pero siempre cuando queríamos, ya veíamos allí que podíamos agarrar uno, siempre venía algún chico
de esos malvados, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía? Tiró un cascotazo en el agua, entonces esa agua se agitaban, se ponían turbias. Y teníamos que esperar hasta que las aguas se calmaran, hasta que el sedimento se asentara en el fondo del charco, y ahí podíamos ver de nuevo aquellos pececitos, entre comillas. Mi hermano, cuando estamos agitados, no vemos con claridad, no oímos con claridad. Y hoy más que nunca necesitamos oír la voz de Dios. Pero cuando tenemos mucho ruido, no podemos escuchar. El profeta Elías mismo estaba en la cueva y sintió un terremoto, sintió un torbellino, y Jehová no estaba allí. Tuvo que aprender que en el suave, apacible silencio, allí es donde pudo escuchar la voz de Dios. Aquietemos nuestros espíritus, aprendamos a descansar en el Señor. Bendito sea el nombre. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. ¿Por qué las naciones? Mi hermano, préstame atención con esto. Acá hay una palabra de Dios. ¿Por qué creemos que las naciones todavía no están creyendo en el Señor? ¿Por qué pensamos que los musulmanes no están creyendo en el Señor? De hecho, mis hermanos, los musulmanes, Mahoma, allí en el año 638, que nace allí en Arabia, ¿no es cierto? Él vio el paganismo en que estaba sumido su pueblo, que habían, los islámicos reconocen su origen en Abraham. Los musulmanes reconocen que ellos son originarios de Abraham, lo mismo que los judíos. ¿Me van siguiendo? Y ahora están sacándose los ojos entre ellos. ¿Saben por qué? Porque Mahoma era un hombre celoso por Dios, pero a su manera. Un hombre celoso que pensó que él podía buscar revelaciones de Dios cuando ya Dios había dejado la revelación del Señor Jesucristo. Me van siguiendo, pero qué lindo, mis hermanos. Prestemos atención no solamente al aspecto de la guerra en Irán, sino que aprendamos, investiguemos acerca de la obra que Dios está haciendo en Irán, a pesar de ser tan perseguidos, a pesar, mis hermanos, de la persecución. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque la República Islámica, ellos tomaron la religión y la hicieron oficial. ¿Por qué? Para que un grupo de personas fanáticas pudieran dominar a la gente. Por eso yo me opongo que una religión sea la religión oficial de ningún país, mi hermano. Porque la usan algunos aprovechados, como siempre, para sojuzgar a los que están abajo, mi hermano. Y allí hay mucha gente que se está volviendo al cristianismo porque han sido desilusionados con las promesas del Corán y del Islam, al ver la corrupción que hay en las autoridades, al ver que no hay respuestas en el Corán, en Alá, ¿no es cierto? Y entonces se están volviendo a Jesucristo. ¿Y saben cómo se están volviendo? Porque el Señor se les está manifestando en sueños, en revelaciones, se está dando a conocer Él. Mis hermanos, no tengamos miedo, nuestro Dios todavía obra. Se calcula que en los últimos años más de 1 millón de personas han abrazado el cristianismo, claro, a ocultas, ¿no es cierto?, a escondidas, por el tema de las persecuciones, porque allí está prohibido, incluso pueden llegar a matarlos si manifiestan que se han convertido a Jesucristo. Pero gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, uno puede pensar, si sacamos las autoridades de Irán, entonces va a haber libertad para predicar el Evangelio. Yo te puedo decir una cosa, mi hermano, no nos engañemos con eso, porque con la libertad que tenemos acá en Estados Unidos, el cristianismo está decreciendo. Te lo digo tristemente. Tenemos libertad. ¿De qué sirve darle la libertad a los pueblos si muchas veces la opresión en lo que están atravesando es lo que los lleva a buscar a Dios? Por eso, mis hermanos, no nos adelantemos a Dios. Esperemos en su presencia, porque Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Un día las naciones van a dejar de ser, pero mientras haya naciones, señal de que el Señor todavía no ha venido. Y entonces, antes que venga el Señor, seré exaltado entre las naciones.
enaltecido seré en la tierra. Mi hermano, nosotros los cristianos ya lo estamos enalteciendo al Señor, ya lo estamos glorificando. Pero esto me está hablando que mucha más gente va a venir al conocimiento de la verdad. Y no va a ser a través de la libertad que le dé un sistema de gobierno. Va a ser a través de la libertad que da Cristo. Porque mi hermano, no te olvides nunca, Saulo de Tarso, un hombre celoso de Dios, un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre que había creído su deber perseguir a la iglesia. Y mis hermanos, en eso estaba camino a Damasco cuando se le reveló Jesucristo. Aquel hombre tremendo, ¿no es cierto? Cayó por tierra y le tuvo que preguntar, Señor, ¿qué quieres que hagas? Aleluya, gloria a Dios. Oremos, porque tenemos un Dios vivo, mi hermano, un Dios que está en medio de nosotros, un Dios que es incompatible con el temor, un Dios que es poderoso, un Dios que obra mediante la fe. Aleluya. ¿Qué más podemos pedir? Y dice la palabra, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mi hermano, no podemos temer meditando en este salmo. Acuérdate, no solo es nuestro refugio, no solo que es poderoso para hacer cosas maravillosas, no solo que está por encima de los gobiernos y hace cesar la guerra y quiebra las armas, sino también que Él es poderoso para obrar en los corazones y hacer que las naciones lo enaltezcan a Él. Mi hermano, todavía no hemos visto la gloria de Dios, las cosas grandes que Dios todavía va a hacer antes de su venida. No te apures, mi hermano, a querer irte, porque los mejores días están por venir. Y como dicen muchas veces los cubanos que yo conozco, dicen, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Mi hermano, no te achiques. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y ahora sí, mis hermanos, vayamos a Marcos. En esta noche, el jueves pasado, habíamos estado hablando un poco acerca del complot que llevaron a cabo para prender a Jesús. Vienen y con palos y piedras y qué sé yo cuántas cosas. Y entonces, en el verso 50 allí del capítulo 14 donde habíamos dejado, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Ya no es solamente que Pedro había fallado, sino que todos los discípulos dejándole huyeron, lo dejaron solo, ¿no es cierto? Pero claro, acuérdense que el Señor había hablado aquella profecía de Zacarías, heriré al pastor. Ahora noten, no dice el pastor será herido, heriré al pastor. ¿Quién está hablando? Dios. Acuérdense que no fue Poncio Pilato, que no fue el emperador de Roma, que no fueron ni siquiera los judíos, sino que Dios dice que Él lo quebrantó, aleluya. Porque, mi hermano, ¿qué son los judíos? ¿Qué es cualquier nación de la tierra delante de Dios? No son nada. Y Dios puede usar a quien quiere, cuando quiere y para lo que Él quiere. La soberanía de Dios. Y mi hermano, dice la palabra, fíjense en el verso 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Es un relato curioso, ¿no es cierto? 2 versículos que usted no los va a encontrar ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Solamente en este evangelio, Marcos. Y saben una cosa, mis hermanos, uno estudiando la historia, leyendo la Biblia, uno puede llegar a entender que este Marcos, que escribe el Evangelio, es aquel muchacho Juan Marcos, que va a ser el que va a desertarles a Pablo y a Bernabé. ¿Se acuerdan cuando iban del primer viaje misionero? Un chico que estaba acostumbrado a huir cuando veía que las cosas se ponían malas. ¿No es cierto? Y hay algunos historiadores que suponen, ¿no es cierto?, ¿por qué un joven iba a estar de noche
en un lugar donde iba a haber un tumulto para prender a alguien. Mis hermanos, acuérdense que yo creo que la última cena del Señor fue en la casa de los padres de Juan Marcos. Y ahí puede ser que él haya escuchado aquella noche, cuando Jesús termina la cena, cantan aquel himno, ¿se acuerdan? Luego que hubieron cantado el himno, se fueron, ¿a dónde? Al monte, al huerto de los olivos. Y es posible que este chico haya escuchado, y como ya estaba en cama, entonces se envolvió con la sábana y salió. Quizá haya ido para avisarle a Jesús, no sé, quizá haya sido por curiosidad, pero está en la Biblia esto, y algo por algo está. Y creo que hay que hablar un poquito de esto también. Mis hermanos, repito, dice, pero cierto joven. Acuérdense, ni Mateo, ni Lucas que era muy detallista, que incluso va a recibir la información básica para escribir su evangelio, de María, la madre de Jesús. Ni Juan narra este hecho de este joven que va envuelto en una sábana aquella noche, y cuando lo van a prender, se forcejea y deja la sábana y sale corriendo desnudo. ¿Me van siguiendo? Ese mismo muchacho va a ser el que va a escribir el Evangelio. Uno puede ver cómo el Evangelio transforma las vidas. Algunas personas, no tenemos tiempo en esta noche, pero podemos ver, después que Pedro niega al Señor, y después que va a ser restaurado por el Señor allí a la orilla del lago, ¿junto a qué? A una fogata que había allí, donde había ¿qué cosa? Un pez. ¿Dónde Pedro negó al Señor? La última, ¿qué estaba haciendo Pedro? Lo vamos a ver en esta noche. Estaba junto a una fogata, calentándose. Y ahora el Cristo resucitado se va a reencontrar con el Pedro que huyó, y allí lo va a restaurar. Y qué mejor que lo va a invitar a un desayuno. Y no le va a decir, Pedro, ¿qué hubiera sido si Pedro te hubiera negado a vos? ¿Qué le hubieras dicho? Pedro, mirá la que me hiciste. A lo sumo hubiéramos dicho, mirá, te perdono, Pedro, la verdad que me fallaste, estuviste flojo. No, pero el Señor lo único que le dijo, le preguntó, es, Pedro, ¿me amas? Qué tremendo, qué tremendo. Mi hermano, no busques perfección en ti, o en vos, como decimos los argentinos. No la hay, no la vas a encontrar. A veces creemos que somos cosas, que somos más de lo que somos. Pero mi hermano, solamente el Señor lo que mira es nuestro corazón. En esta noche, mi hermano, quiero que sinceramente dejemos que hable nuestro corazón por nosotros. ¿Amamos realmente al Señor? Pedro, ¿me amas? Él le había negado. Otra cosa que Pedro va a hacer, no está acá en este evangelio, pero allí en el capítulo 21 de Juan habla que Pedro, después que negó al Señor y lloró amargamente, les va a decir a los compañeros, aquellos que habían estado 3 años y medio con aquel Jesús de Nazaret, con aquellos que habían creído el mensaje del Señor Jesucristo, de la venida del reino de los cielos. Ellos habían supuesto que este era el que había de libertar a Israel. ¿No es cierto? Y ya no estaba con ellos, ya había muerto, como los discípulos camino de Maús dijeron. Y ya para colmo, nosotros creíamos que él era el que iba a libertar a Israel, decían los discípulos, que camino de Maús, dice. Y para colmo ya es el 3er día que murió, que lo crucificaron. Entonces Pedro, mis hermanos, ¿saben lo que hace? Les dice a los otros compañeros del Evangelio, voy a pescar.
¿De dónde lo había sacado el Señor? ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando lo llamó el Señor a venir en pos de él? Estaban remendando las redes, porque era pescador de peces. Ahora el Señor lo llamó y le dijo, Pedro, ya no serás más pescador de peces. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Mi hermano, siento muy fuerte en mi corazón de que hay alguien que cree que le ha fallado al Señor. Puede que le haya fallado y feo. Que crees que ya no hay más esperanza para vos. Crees que ya no hay más lugar en la casa del Padre para vos. En la mesa del Señor para vos. Y Pedro pensó que ya no había fracasado, que ya no tenía más ministerio. Ya lo de él no era, había quedado demostrado que no calificaba para ser un pescador de hombres. Y se quiso volver, se volvió a la pesca. Y lo triste es que los otros dijeron, vamos contigo. Mi hermano, aquellos que no tuvieron el valor para decir, vamos contigo, Jesús, los abandonaron. Pero sin embargo a un perdedor, lo van a seguir. Pero qué lindo que Jesús lo va a restaurar. Y Pedro cuenta la historia que va a tomar a este chico cuando una vez que fue desechado por Pablo porque lo abandonó allí en el primer viaje misionero. Pedro lo va como quien dice, apadrinar. Va a ser su mentor, lo va a pastorear, lo va a discipular, lo va a formar. Acuérdense que el Señor le había dado una palabra a Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, Pedro, Satanás los ha pedido, note esto, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Mi hermano, estás atravesando por problemas, por dificultades. Pero el Señor, así como le dijo a Pedro, note que no rogó al Padre para que Pedro fuera librado de esa tentación, de esa prueba, sino rogó para que la fe de Pedro no faltase. Y lo lindo de esto, dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Solamente los que hemos fracasado, mi hermano, y el Señor nos ha restaurado. ¿Quién no ha fracasado alguna vez? ¿Quién no ha fallado alguna vez? Pero qué lindo que es haber sido restaurados por el Señor. Y en esa área donde el Señor te restauró, Dios te va a usar para restaurar a otros. Aquel que abandonó al maestro, aquel que le había prometido, aunque me tenga que ir a la muerte, no te voy a dejar, voy a ir a la muerte contigo. Y después, antes que el gallo cantara 2 veces, él le va a negar 3 veces. Pero qué lindo que Pedro va a ser el que va a restaurar, va a fortalecer a este chico que huyó desnudo. Pero la clave está, ¿amamos al Señor? Dios no te pide perfección. Dios no te pide una ofrenda. Dios no te pide ni los diezmos. Simplemente te dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Sabes por qué Dios no te pide una ofrenda? ¿Por qué Dios no te pide el diezmo? Porque si le diste el corazón al Señor, vas a querer participar del esfuerzo de su obra, del ministerio. Gloria al nombre del Señor. Y ya no va a tener que haber más charlatanes que se pasan la mayor parte de las reuniones pidiendo plata, ¿no es cierto? Dejemos el corazón al Señor. Hijo mío, dame tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Saben por qué tenemos que guardar el corazón? Porque si un día se lo entregamos al Señor, ese corazón ya no nos pertenece. Tenemos que cuidarlo porque es de nuestro amado. Gloria al nombre del Señor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos
¿Se acuerdan que habíamos hablado de la radiografía de un apóstata, de uno que abandona la fe, que uno que huye? Pedro lo seguía de lejos. Primeros errores, ¿se acuerdan? Pedro no había tenido en cuenta la palabra del Señor, no le había dado importancia a la palabra que Dios le había dicho. Dios no le dio nunca, él se olvidó del Señor. Y hoy más que nunca como iglesia tenemos que estar enfocados en Jesús. Porque lo que nos va a sostener en esta hora es lo que Jesús nos haya dicho, mi hermano. No hay otra cosa. No hay ni profecía del Antiguo Testamento que te va a sostener. Solamente las palabras de Jesús. Cuando los discípulos, cuando al Señor Jesús se le estaba desertando la gente, entonces Jesús se volvió a los discípulos y dijo, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Y Pedro volviéndose le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Acuérdense que Pedro había estado en el monte de la transfiguración y oyó la voz del Padre. Cuando ahí estaban Moisés y Elías. Y ellos quisieron, Señor, sería bueno que hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. ¿No es cierto? Y el Padre le dijo, no. Oigan a él, a mi hijo. Él es el que tiene que... Él. No dice escuchen a Moisés, no dice escuchen a Ezequiel, no dice escuchen a Daniel. Escuchen a Jesús, a Jesús. En esta hora Daniel no resucitó, los profetas no resucitaron. El único que resucitó y que puede manifestarse en la tierra es Jesucristo. Gloria a Dios. A Él oíd. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro le seguía de lejos. Mi hermano, seguir de lejos es no comprometernos. No estar en la primera línea. No digo la primera línea del banco de una iglesia. Digo la primera línea, ser el primero que da la cara por el Señor en el trabajo, el que se da a conocer. Uno que no es un agente secreto, un espía. Uno que no tiene ninguna vergüenza. Sí, yo soy discípulo del Señor Jesús. Gloria al nombre. Uno que está aprendiendo a ser como Jesús. Acuérdate que discípulo significa un aprendiz, uno que aprende a ser como el maestro, pero nosotros corremos con ventaja, porque es el maestro obrando en y a través de nosotros, para que hagamos la voluntad del Padre, para que hagamos las mismas obras que Jesús hacía, para que llevemos los mismos frutos que Él llevaba. Gloria al nombre del Señor. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Había dejado la comunión con los hermanos y ahora necesitaba de calentarse. Pero fue al fuego de los alguaciles, de los guardianes del templo, de los que no eran creyentes. Y así nos pasa cuando seguimos al Señor de lejos. Vamos buscando otra gente que no son de Jesús para estar confortables, ¿no es cierto? Para sentirnos a gusto. Mi hermano, tenés cuidado porque muchas veces, ¿con quién te sentís más a gusto? ¿Con los del mundo o con los de la iglesia? Tengamos cuidado, mi hermano, porque no vaya a ser cosa que estemos alejándonos del Señor. Y dice la palabra, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Ellos ya habían decidido que tenía que morir Jesús. Pero claro, necesitaban un justificativo para tapar ese crimen que iban a cometer y que pareciera un juicio legal, que se hizo justicia. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano.
Ahora, mis hermanos, Jesús no había dicho eso. Vayamos allí a Juan, capítulo 2, verso 19, si mal no recuerdo. Capítulo 2, verso 19. Dice la palabra del Señor: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Jesús no se estaba refiriendo al templo físico. Él estaba hablando de su cuerpo, y él estaba hablando de sí mismo. Acuérdense, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, mi hermano, si no somos celosos guardianes de la palabra del Señor, nos vamos a desviar, nos vamos a apartar de la palabra, de lo que dijo Jesús, y vamos a usar lo que a veces se conoce como paráfrasis de la Biblia. Yo sinceramente las paráfrasis de la Biblia no les tengo mucha simpatía, porque es el pensamiento de un hombre, ¿no es cierto?, la interpretación que le da un hombre a las Sagradas Escrituras. Y entonces nosotros le hemos oído decir: mentira, Jesús no había dicho eso. Yo derribaré este templo. No, destruido este templo, dijo, y yo en 3 días lo reedificaré. Hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Miren cómo el hombre en las manos del diablo, cómo cambia, da vuelta, tergiversa la palabra de Dios. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, noten cuánta hipocresía que hay, ¿no es cierto? Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Qué manga de hipócritas, ¿no es cierto? Y pensar que a veces nosotros somos iguales. Y todos ellos le condenaron. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Escúchenme. Pedazos de basura todo eso, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran ellos para determinar, para dictaminar que Jesús era digno de morir? Ahora, claro, eran pecadores y Jesús había de morir por los pecadores, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra: y algunos comenzaron a escupirle y cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a Noten, piensen un poquito. No es que no piensen, ojo. Detengámonos a pensar en esto. ¿Por qué le cubrieron el rostro? Para pegarle. Vuelvo a leer. Algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. ¿Por qué? No serían porque muchos de aquellos que le daban puñetazos eran de los que él había sanado. Quizá de que habían comido de los panes y de los peces. Mi hermano, ¿por qué le cubrieron el rostro? Yo creo que le taparon los ojos para que no les reconocieran, para no ver. Yo creo que no hay cosa más dura para un criminal que mirar los ojos de una víctima inocente. ¿Cómo podían agredirle
Porque aún en medio del sufrimiento, del martirio que estaba padeciendo, él amaba mirándolos. Era una mirada de amor, no era una mirada de venganza, de rencor, era de amor. ¿Y quién poder estar delante de esa mirada? Le taparon, lo cubrieron. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces nosotros somos así. Queremos que Dios no nos vea para hacer lo malo. Y nos olvidamos que aquel que dio su vida por nosotros siempre nos ve, porque siempre está a nuestro lado. ¿Dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista. Y a darle de puñetazo y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetada. Los alguaciles eran los guardianes del templo, los que tenían que guardar el orden, que se cumpliera la ley. Y se metieron, se agregaron entre los que agredían. Y termino por esta noche con esto. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él luego, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Mis hermanos, la palabra fue dada. Reflexionemos sobre la negación de Pedro y que no nos ocurra lo mismo. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Amén.